Hace 25.000 años, la dominación del mundo por nuestra especie conllevó la extinción de otros ancestros prehumanos, las criaturas que empezaron nuestro viaje evolutivo. Ape Man, historia de la evolución humana. En un lugar llamado Taung, en Sudáfrica, los arqueólogos han puesto al descubierto extraordinarios vestigios de los albores de la historia humana. El cráneo de una joven criatura prehumana de varios millones de antigüedad, un habitante de nuestro pasado más lejano y de su mundo hostil. El pequeño, alejándose un poco del resto de su familia, pudo convertirse en presa fácil para un águila. Que pasaba y que le arrancó la cabeza. Y la trajo hasta aquí, hasta Taung, hace 2,6 millones de años. Episodio 2. En los albores. La búsqueda de los orígenes del hombre supone la búsqueda de los restos de un mundo desaparecido hace millones de años. Es casi imposible hallar esos vestigios, y la pregunta fundamental de por qué los seres humanos evolucionaron como lo hicieron sigue siendo un misterio. Científicos de todo el mundo buscan las criaturas más antiguas que aún puedan ser consideradas antepasados de los hombres. Estas criaturas deberían ser la clave para saber quiénes somos y de dónde venimos. De vez en cuando se hace un descubrimiento. Encajados en la roca se han hallado los restos fosilizados de una extraña criatura. Probablemente se cayó dentro. Como vemos, está al fondo de esta pendiente. Podría haberse caído por la entrada original a 25 metros por encima de nosotros. No habría muerto por la caída, sino que al intentar buscar la salida, acabó muriendo a los pies de esta pendiente. La capa de roca donde se hallaron los huesos tiene más de 3 millones de años de antigüedad. Los huesos inferiores de una pierna ya han sido rescatados, pero el resto permanecen atrapados en la roca. Ron Clark cree que lo que ha encontrado sugiere que debajo de la piedra podría haber un esqueleto completo. En el espacio intermedio espero encontrar el resto del esqueleto, las vértebras, la pelvis y las partes superiores de los huesos de la pierna. El contorno de una cabeza unida aparte de una espina dorsal es todavía visible. Los dientes se han conservado perfectamente. Aquí, en la profundidad de la roca, los científicos creen que podría hallarse uno de nuestros antepasados más antiguos,
un prehumano alejado de los oscuros bosques donde su especie vivió hace 3 millones de años. Estudiamos la evolución humana para entender quiénes somos. Y no podremos entender quiénes somos a menos que retrocedamos hasta los albores de este viaje. Necesitamos saber quiénes fueron nuestros primeros antepasados, por qué evolucionaron, cómo eran, cómo vivían, porque si no somos capaces de contestar a esas preguntas, no sabremos dónde empezamos, no sabremos de dónde venimos. Cuando la gente empezó a pensar en la evolución, estuvo claro enseguida que hay un grupo de animales que son los más parecidos a los hombres corporalmente. Y esos animales son los primates, los monos y los simios. Este es un joven chimpancé, y con él podremos ver a qué se referían. En el cráneo, los ojos miran hacia adelante. Si observamos el esqueleto, la mano es muy similar a la mano humana. El pulgar es corto, pero tiene la capacidad de poder agarrar, de manipular objetos como hacen los humanos. Por tanto, si buscamos los primeros indicios de la mente humana, es muy lógico buscarlos en la misma zona del mundo donde encontramos a nuestros parientes más cercanos. Y este es el motivo por el que la gente se ha concentrado en África. En un almacén cercano a Johannesburgo se halla el cráneo fosilizado de la joven criatura que murió en Town. Este cráneo ocupa un lugar especial en la ciencia de los orígenes humanos. Ha hecho más que cualquier otro descubrimiento para desvelar el misterio de nuestra evolución. Aquí tenemos la caja que contiene las joyas de la corona sudafricanas. La capa de roca de la que surgió tiene unos 2,6 millones de años. Una pequeña criatura de 3 o 4 años de edad cuando murió. Este hubiese sido ya un hallazgo fantástico si esto hubiese sido todo lo que salió a la luz, pero de hecho hay más. El cerebro de esta pequeña criatura también está fosilizado. Los vasos sanguíneos, las arterias, incluso las venas, están milagrosamente intactos 2,5 millones de años más tarde. Y para los científicos es este hecho lo que confiere al niño de Town su especial importancia. No creo que haya otro hallazgo que haya causado mayor impacto en la búsqueda de los orígenes del hombre, de sus raíces. El cráneo se halló en la superficie, en Town, en el límite sur del desierto de Kalahari, en unas minas de piedra caliza. Unas semanas más tarde, el cráneo llegó a Johannesburgo a manos de un hombre llamado Raymond Dart. Era catedrático de anatomía y no arqueólogo, y algo en la forma del cráneo le pareció enseguida extraño. Aunque claramente simiesco, no parecía corresponder a ninguna criatura, pasada o presente, conocida por la ciencia.
Una persona con menos imaginación e iniciativa podría haber pensado que se trataba de un tipo de chimpancé desaparecido. Las diferencias eran minúsculas, pero para Dart inequívocas. Se dio cuenta de que los dientes caninos eran más pequeños que los caninos de un chimpancé. El rostro era más vertical que la hocicuda cara de un chimpancé. Y luego, en la base del cráneo, Dart halló indicios de que la cabeza se había sostenido sobre una columna vertebral mucho más erguida que en el caso de los simios, cuya columna es oblicua y cuya cabeza tiende a colgar hacia adelante de esta forma. Por otro lado, el tamaño del cerebro era el de un simio y en absoluto similar al de un niño moderno de aproximadamente la misma edad. Con la sensación de que esta mezcla entre simio y humano podría ser una criatura a medio camino del gran cambio, Dart se dio cuenta de que había descubierto una nueva especie. La llamó Australopithecus africanus, el mono del sur de África. Una criatura de hace 2,5 millones de años, que significó un paso decisivo en la evolución humana. A 483 kilómetros de Town, en el interior del Transvaal Norte, el propio profesor Tobias hizo una serie de asombrosos descubrimientos. Con ello se empezó a dar respuesta a los misterios suscitados por el pequeño cráneo fosilizado. ¿Por qué hace millones de años empezaron a aparecer rasgos humanos en los simios africanos? ¿Qué fue lo que causó esos cambios? Aquí, en otra excavación de piedra caliza, aparecieron nuevos restos de estos antiguos simios, los extraños australopithecos. Tobias descubrió un vasto yacimiento de huesos fosilizados, principalmente pertenecientes a especies ya extinguidas de hiena y jirafa. Pero, curiosamente, los huesos que encontró parecían haber sido rotos deliberadamente, incluso con violencia. Cuando Tobias mencionó este descubrimiento, Dart se interesó muchísimo y viajó rápidamente hasta el yacimiento para examinar por sí mismo los huesos rotos. Dart se emocionó mucho porque pensó que podría detectar un patrón constante en la rotura de esos huesos que se repetía una y otra vez. Se puede ver que fue roto con un hacha primitiva para darle esta forma. Y acabó creyendo que fueron convertidos deliberadamente en una especie de piedra, una cultura de la edad del hueso que precedería a la cultura de la edad de piedra. Podría utilizarse como una daga, incluso como un garrote formidable, así.
Las ideas de Dar fueron conocidas como la teoría del simio asesino, y según él respondían a la pregunta de cómo los simios evolucionaron hasta nosotros. Al crear armas a partir de huesos para sobrevivir en su violento mundo, Dar pensó que los australopitecos empezaron a desarrollar una inteligencia que un día llevaría a la aparición del hombre. Esta primitiva mandíbula de hiena podría desgarrar un estómago. Con un arma como esta se podrían extraer los ojos de cualquier animal. Dar pensó que había resuelto el misterio de nuestra aparición en la Tierra. Los cerebros de los simios evolucionaron para ser mejores luchadores y de esta forma acabaron por convertirse en humanos. El motor de nuestra evolución fue la violencia. Otros descubrimientos de australopitecos hicieron posible comparar su anatomía con la nuestra. La pelvis humana es muy distinta a la pelvis de cualquier otro mamífero. Es muy corta y muy chata. Esto se ve mirando la pelvis de un simio, en que los huesos de la cadera son largos y muy planos. La primera pelvis de australopiteco descubierta fue toda una sorpresa, porque tenía una forma muy parecida a la humana. Algo que podemos comprobar si la comparamos con la de un humano actual del mismo tamaño. Bien, la razón por la que esto es importante es porque la forma de la pelvis tiene mucho que ver con la característica humana fundamental de poder andar sobre las dos piernas. Así que podemos decir que aunque los australopitecos eran muy similares a los simios en muchos aspectos, podían andar sobre las dos piernas y es por ello que creemos que jugaron un papel muy importante en la historia humana. Tal y como Dar sospechó en un principio, los australopitecos andaban erguidos, a diferencia de cualquier otro mamífero, excepto nosotros. Ahora ya se podía afirmar que estas criaturas eran nuestros primeros ancestros. Pero los científicos tenían poco más que unos cuantos huesos fosilizados, insuficientes para poder dibujar un retrato preciso de los australopitecos. Y entonces, en las montañas de Hadar, al sur de Etiopía, un esqueleto completo fue desenterrado. Un equipo de buscadores de fósiles localizó los restos del que sería el australopiteco más famoso de todos, una criatura a la que llamaron Lucy. La mayoría de ejemplares de primeros homínidos que uno encuentra no son más que pequeños fragmentos. Pero a veces la fortuna te sonríe y descubres algo importante, como Lucy, un ser de algo más de 3 millones de años de antigüedad. Y la probabilidad de que eso te suceda es tan baja como de que te toque la lotería.
Al principio, los científicos creyeron que el esqueleto completo de un australopiteco mostraría más semejanzas con los humanos. Pero los huesos de Lucy revelaron algo muy distinto. Lucy era bastante menuda, de no más de 1 metro de estatura. El hueso de mi dedo está bastante recto. El de Lucy está curvado. Y la única razón por la que uno tiene el hueso del dedo curvado así es que uno agarra algo. Y lo que agarra son ramas. Y si uno se agarra a las ramas, es porque uno debe vivir en los árboles. Lucy podía andar, seguramente, pero sin duda su hogar estaba en los árboles, en las colinas o en las rocas. Cuando coges estos pequeños fragmentos de costilla y los juntas, no consigues obtener una caja torácica humana, sino una caja torácica de chimpancé, muy estrecha por arriba y ancha en la base. La clase de caja torácica que uno tiene si sus intestinos son muy grandes. Y la razón por la que se tienen unos intestinos grandes es porque la dieta es básicamente vegetal y uno necesita esos intestinos para digerirla. Lo que sabemos es que los cambios necesarios para convertir a la Lucy animal en una Lucy humana hubiesen tenido que ser muy profundos. En muchos aspectos no eran como los simios, pero en muchos otros sí. Pequeños vegetarianos moradores de árboles, aunque erguidos como nosotros. El esqueleto de Lucy demostró que los primeros ancestros australopitecos eran aún simios en todos los demás aspectos. Esto no los hace menos interesantes. De hecho, los hace, en muchos sentidos, más interesantes. Porque ahora tenemos que verlos como animales, sin ninguna duda. Hace 3 millones de años, cuevas como esta dieron cobijo a los australopitecos. Pero la verdadera naturaleza de nuestros pequeños y erguidos ancestros se ha ido revelando gracias a nuevos descubrimientos. Dar estaba convencido de que nuestros primitivos ancestros eran brutales depredadores. Esta primitiva mandíbula de hiena podría desgarrar un estómago. Dart escribió sobre esos simios asesinos, sedientos de la sangre caliente de sus víctimas y devoradores de su carne aún fresca. Para él, los fósiles son prueba de nuestros violentos orígenes. Parte de la teoría de Dart era que, como solo se encuentran los cráneos, partes de cráneos generalmente de hombres simios y de mandriles, esto para él significaba que nuestros ancestros habían sido cazadores de cabezas y decapitadores profesionales. Pero Bob Brain se preguntó si podría haber otra explicación para el inmenso número de cráneos que los arqueólogos estaban encontrando. Cuando los mandriles y las personas son devoradas por leopardos, a menudo el esqueleto desaparece y lo único que queda son partes del cráneo. Y cuando examinó los cráneos de australopitecos fosilizados, sus instintos se confirmaron. Una de las cosas más importantes que me hizo sospechar que Raymond Dart estaba equivocado al afirmar que habíamos sido los depredadores, los simios asesinos, fue este cráneo de un niño de Swartkrans. Si miramos aquí, en la parte posterior del cráneo, vemos que los dos huesos parietales tienen 2 agujeros redondos y después
De la misma parte de la caverna obtuvimos una mandíbula inferior, la mandíbula fosilizada de un leopardo, de la misma especie que hoy conocemos. Descubrimos que el espacio entre los caninos inferiores de este leopardo era el mismo que el que hay entre los dos agujeros del cráneo de este desafortunado niño. Esto me hizo concluir que nosotros éramos los cazados y no los cazadores. Pequeños y vulnerables simios a merced de los depredadores. Cuanto más iban descubriendo los arqueólogos sobre el niño de Town, más difícil les resultaba explicar cómo pudieron sobrevivir y ser nuestros ancestros. Pero estas delicadas criaturas no estaban solas. Algunos australopitecos eran como el niño de Town. Su complexión era ligera y su forma grácil. De hecho, les llamamos australopitecos gráciles. Después, una extraña especie nueva de hombre simio empezó a surgir. Otros australopitecos eran muy distintos. Tenían unos dientes enormes y unas mandíbulas poderosas. Tenían también rostros muy robustos y una extraña cresta que recorría el centro del cráneo. A estos australopitecos los llamamos australopitecos robustos. Los robustos y los gráciles habrían evolucionado a partir de nuestros primeros antepasados simios. Algo en el África prehistórica estaba cambiando. El ritmo de la evolución se aceleró repentinamente y los australopitecos se separaron en dos grupos distintos. ¿Por qué? En Makapansgat, en las mismas cuevas donde Raymond Darr creyó que había hallado al simio asesino, la arqueóloga Kay Reed está buscando pruebas que expliquen esta extraña mutación en la línea de los australopitecos. Penetrando en el interior de la roca, su equipo ha llegado a un nivel en el suelo de la cueva de 3 millones de años de antigüedad, exactamente el mismo periodo en que el australopiteco empezó a dividirse en sus formas robusta y grácil. Lo que Kay Reed ha descubierto no han sido restos de ancestros humanos, sino los huesos rotos de un antílope. Lo que se puede ver aquí arriba son muchos fósiles de antílope de unos 3 millones de años. Este antílope en particular estaba adaptado a un entorno arbolado y frondoso. En la dentadura de este antílope extinguido hace ya mucho se hallan indicios del clima prehistórico. Estos dientes indican que este animal ramoneaba, comía hojas. En algún momento de este periodo, este antílope en particular se extinguió. No pudo sobrevivir. Su dieta desapareció y apareció un nuevo antílope con dientes como estos, diseñados para comer hierba. Así que hubo un gran cambio en este periodo que hizo que los rumiantes reemplazaran a los ramoneadores.
Un dramático cambio climático transformó los oscuros y fértiles bosques en tierras desérticas y sabanas hace 3 millones de años. Un cambio que debió afectar a las vidas de los australopitecos. Esta fue la misma situación a la que se enfrentaron nuestros ancestros, así que tuvieron que adaptarse o extinguirse. El nuevo entorno de los australopitecos pudo haber sido muy similar al de la África actual, áspero, seco y con pocas posibilidades de obtener alimento. Kay Reed ha buscado aquí las pistas para averiguar qué hicieron los australopitecos para sobrevivir. La única fuente de alimentos posible son las raíces gruesas y los tubérculos. Puede que esto no parezca muy buena comida, pero de hecho es donde reside la parte más nutritiva de la planta. Y debido al entorno con el que los australopitecos se encontraron, tengo la sensación de que fue este el tipo de comida con el que se alimentaron. Esta nueva dieta es la clave de la extraña apariencia de los robustos, la gran mandíbula y la cresta craneal. La cresta sirve para adherir los músculos de la gran mandíbula, que ayudan a mover la mandíbula y que indudablemente eran capaces de generar una gran fuerza entre las muelas. Creemos que su dieta les exigía masticar intensamente. La criatura de 3 millones de años de Sterkfontein tiene las poderosas mandíbulas de un australopiteco robusto. Y lo más destacable es la solidez de los huesos de la mejilla. Esta región de aquí parece tener la huella de una cresta en lo alto del cráneo, indicando unos poderosos músculos en la mandíbula. Pero si los poderosos robustos solo pudieron sobrevivir a los cambios climáticos masticando las raíces de las plantas, ¿qué encontrarían los vulnerables y débiles australopitecos gráciles para comer? Científicos de la Universidad del Estado de Nueva York hicieron un descubrimiento asombroso. Rellenando el interior de los cráneos de los australopitecos con látex líquido, han obtenido una serie de moldes de cerebros artificiales, réplicas perfectas de aquellos cerebros prehistóricos. Por la forma de estos moldes, instantáneamente se dieron cuenta que nuestro cerebro solo pudo haber evolucionado a partir de nuestro antecesor grácil. Los arqueólogos empezaron a preguntarse si los cambios que condujeron a un agrandamiento del cerebro pudieron ser causados por un cambio en la dieta. Lo que sabemos a partir de la observación de los animales de la sabana africana es que los vegetarianos no tienen el cerebro grande. El arqueólogo Tom Loy ha empezado a encontrar respuestas a partir de una colección de piedras encontradas entre los restos de los australopitecos. Hasta hace 2 años, la mayoría de ellas, como esta, por ejemplo, se creía que no eran más que eso, piedras. Preguntándose si podría averiguar algo más, Tom Loy empezó a observar las pequeñas piedras con más detalle.
Utilicé un microscopio muy potente y algunos test bioquímicos y constaté que esta parte de aquí tiene restos de huesos, también hay sangre y carne y algo de pelo. Hace millones de años, estos fragmentos de piedra estuvieron cubiertos de sangre y tejido animal. A más de 1.600 metros en el africano Valle del Rift, otro equipo está buscando restos de australopithecus gráciles para hallar la causa que produjo el crecimiento de su cerebro. Aquí, en Old Dubai, han desenterrado un montón de huesos de animales. En el laboratorio de campo, Rob Blumenschein ha estado examinando los hallazgos. A primera vista, los huesos parecen haber sido mordidos por depredadores carnívoros de la sabana. Este ejemplar muestra las marcas visibles de los dientes de un gran carnívoro. Pero si se observa más de cerca, se puede apreciar una tenue estriación en la superficie del hueso. Marcas de cortes como estas fueron hechas con piedras. Piedras idénticas a las encontradas por Tom Loy. Este fragmento es el hueso de la pata de un antílope y conserva una pequeña marca en el borde de la fractura, producida cuando algún homínido lo colocó sobre un yunque y utilizó un martillo de piedra para cascar el hueso en busca del graso y rico tuétano del interior. Así pues, el hueso fue masticado finalmente por un carnívoro. Gracias a estos huesos fosilizados sabemos que el australopiteco grácil descubrió los primeros utensilios de piedra y que los utilizó para cascar los huesos de los animales. Mientras sus primos robustos comían tubérculos, los gráciles habían descubierto la carne. Para Leslie Aiello, este fue un paso muy significativo. La carne fue seguramente muy importante para nuestros primitivos antepasados, ya que la carne es fuente de energía y fácil de digerir. Esto es importante porque nos permitiría tener un sistema digestivo pequeño. La profesora Aiello cree que unos intestinos pequeños podrían haber afectado al cerebro. Los intestinos son muy caros en términos energéticos. Cuanto más pequeños son, de más energía se dispone para tener un cerebro grande. Pero, ¿cómo pudieron los delicados australopithecus gráciles competir con éxito por la comida con otros depredadores de la sabana africana? Un león grande y temible con el estómago vacío. No parece que comiera anoche. Los volcanes inactivos de Ngorongoro albergan al tipo de depredadores a los que una vez tuvo que enfrentarse el australopiteco. Está bastante claro que un lugar abierto y sin árboles, como un cráter, aún disponiendo de una tremenda cantidad de carroña, no habría sido accesible a nuestros ancestros sin correr el enorme riesgo de ser víctimas de los depredadores. Además de muchos depredadores, en la sabana africana viven algunos de los más eficientes carroñeros de la naturaleza. Las hienas son muy abundantes en estos espacios abiertos. Se hacen con los cadáveres rápidamente y no dejan nada comestible para un teórico carroñero homínido.
Incapaz de competir desde ningún frente, el australopiteco necesitaba comer carne de donde nadie más la quería. Este es un trozo de cráneo de un animal salvaje que murió hace ya algún tiempo. El cadáver ha sido ya destrozado por los carroñeros que han dispersado todas las partes comestibles por el paraje. Sin embargo, incluso en este cadáver terriblemente descarnado, vemos que el cráneo está intacto. El cerebro proporcionaría unos 300 gramos de proteína y grasas, y si el cadáver no se hubiese destrozado tanto, por ejemplo, si hubiesen quedado los huesos de las patas aún frescos, esto hubiese proporcionado a los homínidos una sustanciosa comida de sesos y tuétano. Seguramente cascaban los huesos con sus primitivas herramientas de piedra y cuando llegaban al tuétano del hueso obtenían una comida rica en grasas que no solo les daba mucha energía, sino que también les proporcionó el material para el crecimiento del cerebro. Con herramientas para llegar al tuétano de los huesos, los australopitecos gráciles iniciaron un gran viaje que los llevaría mucho más allá de sus orígenes como simios. Algunos experimentos muestran a los arqueólogos lo difícil que tuvo que ser en la práctica para los gráciles conseguir hacer sus primeras herramientas de piedra. Pero fue precisamente esta dificultad la que marcaría la diferencia. En la lucha por la supervivencia, los gráciles suficientemente inteligentes para fabricar herramientas tendrían una ventaja sobre los que no podían. Los constructores deficientes morirían mientras que los buenos se reproducirían. Aquí estaba, por fin, la clase de mecanismo evolutivo que los arqueólogos habían estado buscando. Hay un interesante mecanismo de retroalimentación asociado a esto. Tenemos herramientas, tenemos carne y tenemos cerebros grandes. No puede haber una cosa sin la otra. Las herramientas de piedra les habrían permitido acceder a esta fuente de alimentación altamente energética, acceder a la carne. A su vez, la carne sería necesaria para el crecimiento del cerebro. Así que cuanto más grande era el cerebro y más inteligentes eran, más eficientes eran también creando herramientas, más eficientes eran a la hora de extraer la carne que necesitaban para comer. Así que tenemos un círculo cerrado. Una vez se produjo el cambio de dieta debido a la interrelación entre el uso de herramientas y el tamaño del cerebro, los fundamentos para la evolución humana habían sido colocados.
niño de Taung, el primer australopiteco descubierto, perteneció a una especie que se hunde en las raíces más profundas del árbol de la familia humana. Un grupo de criaturas con aspecto de simio que con herramientas y carne empezaron el largo proceso de desarrollo del cerebro humano, pero que aún así seguían estando en gran medida a merced de la naturaleza. Siempre ha habido una extraña y curiosa duda. ¿Por qué llegó hasta aquí solo una única especie? ¿Por qué no otras? ¿Por qué han desaparecido nuestros ancestros? Es curioso que este niño estuviera solo aquí en la cueva. La solución más probable de este misterio se nos ha presentado ahora y explica el curioso aspecto de una profunda fractura que me ha preocupado durante muchos años. ¿Cómo se produjo? Es precisamente el tipo de herida que producirían las mortales garras de un águila. El niño fue llevado a una muerte solitaria en Taung, pero otros individuos de su especie se las ingeniaron para sobrevivir en la sabana africana y desarrollar cerebros lo suficientemente grandes como para permitirles embarcarse en la siguiente fase de la historia humana. En el próximo episodio seremos testigos de la aparición por primera vez de nuestra forma humana, gracias al hallazgo del cuerpo de un niño que murió hace 1,5 millones de años.